porque me da esta oportunidad de estar aquí, adelante de ustedes, y poder dar su palabra. Le doy gracias al Señor por confiar en mí, por haber puesto sobre mi vida este privilegio de dar su palabra. Y quiero darle la gloria a Dios y dar su palabra, también entregarle a ustedes la palabra del Señor con humildad de corazón. Amén. Vamos a orar por la palabra en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa y por esta oportunidad tan grande, Señor, de estar en tu casa, de estar, Señor, junto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para bendecirte, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos agradecido, pero seguimos agradecidos a ti, Señor. Y desde ya, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que has puesto, Señor, en mi corazón. Solo te pido, papá, que puedas, Señor, usarme y que me ayudes, Señor, a dar tu palabra así tal cual me has dado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que pueda entregar cada versículo, Señor, de bendición para mí y que será también de bendición para cada uno de mis hermanos presentes en el nombre de Jesús y los que van a escuchar también después. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, toma control y dominio sobre mi boca, sobre nuestras vidas en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. La palabra del Señor está en Efesios 6. En Efesios 6, capítulo 10 y siguiente. Y se trata de la armadura de Dios. Amén. El Señor nos dio Efesios 6, sí. Se trata de la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10 y siguiente. Dios nos dio ya a cada uno de sus hijos la armadura. Poderosas. Amén. Armadura poderosa. Sí, Efesios 6, versículo 10 y siguiente. Cuando lo encuentran me dicen amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Miren qué hermosa la palabra del Señor, qué enseñanza nos ha dejado el apóstol Pablo en estas líneas, en este capítulo de Efesios 6, versículo 10 y siguiente. El Señor tiene armaduras, nos ha dado, hermanos, para poder defendernos en la vida. Porque no tenemos, dice la palabra de Dios, no tenemos lucha
contra carne ni sangre. A veces, hermanos, uno dice, está peleado, algo le pasó con alguna persona, hermano. Y uno quiere ir al choque con esa persona. Uno quiere ir a hablarle, pero con su fuerza. Y la palabra de Dios no dice eso. Porque nuestra batalla no es, dice la palabra, no es contra sangre ni carne. Eso, hermanos, tenemos y debemos que aprender. Debemos de ponerlas en práctica para no equivocarnos con las personas. Esas personas que nos dicen o nos hacen daño, no es la persona, sino que es el espíritu maligno que está en esa persona que le está usando en contra de uno, en contra de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que siempre leer la palabra del Señor para tener esa fortaleza, para derribar las fortalezas del maligno. Porque solamente con Él, con el Espíritu Santo y leyendo su palabra, aprendiendo, vamos a poder defendernos en la vida. Amén. Porque hoy en día estamos en tiempos muy difíciles. Aunque siempre los años anteriores también fueron muy difíciles para todos, para los cristianos y para los no cristianos también. Solo que la palabra de Dios nosotros la podemos ponerla en práctica porque la hemos leído y la tenemos que leer siempre. Amén. Fueron tiempos difíciles. ¿Y saben por qué? Porque antes por ahí no nos dábamos cuenta. Porque no había tanta gente, no había redes sociales de repente. No había noticieros que todos los días estén marcando algo pasó, algo de esto. Y por eso hoy en día nosotros podemos darnos cuenta, porque sale todo a luz. Porque la palabra de Dios también dice que no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Todo vamos a saber y hoy en día sale todo a la luz y entonces podemos decir que hoy en día es tiempos más difíciles. Pero Dios nos dio su palabra para poder defendernos y para poder ponernos en la brecha. Amén. Y declarar la palabra de Dios porque esa es nuestra defensa. Amén. Y Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Tenemos seis cosas para poder defendernos que Dios nos dio. Amén. Y dice, primeramente, es el cinturón de la verdad. Es el cinturón de la verdad. Amén. ¿Y qué quiere decir el cinturón? ¿Para qué sirve? El cinturón de la verdad. Ceñirse con el cinturón de la verdad simboliza la integridad, la honestidad y la verdad de la palabra de Dios, que son esenciales para protegernos. Amén. Es lo que estoy hablando, ¿no? Sí, por eso, el cinturón de seguridad es eso. El cinturón es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es la verdad que simboliza la integridad. Tenemos que ser íntegros, hermanos, como cristianos que somos. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos y también esas palabras, esas frases son esenciales para poder protegernos. Para poder en el momento malo, poder en ese momento declarar la palabra. Y el enemigo va a huir de nosotros. Y como decía hace rato, no es contra sangre ni carne. Por eso cuando a usted le hace daño, no vaya a atropellar a la persona. No, ore primero, oremos primero. Porque nosotros, el Espíritu Santo va a ir con nosotros para el momento que vamos a ir a hablar con la persona. O si no, a veces Dios ya hace milagros antes de que nosotros vayamos a hablar con la persona. Porque Él es poderoso y Él es mejor que nosotros para darnos la victoria.
Amén. Porque si vamos nosotros a atropellar, a decir las cosas, vamos a ir humanamente, si vamos sin orar, y vamos a perder la batalla nosotros. Y después nos vamos a quejar. Y vamos a decir, y Dios no actuó en esto que yo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Te preguntaste si le dijiste a Dios voy a ir en tu nombre? ¿O le dijiste, Señor, esto me pasó, obra en esta persona, obra sobre mi vida? Y declarar también su fidelidad, porque Dios es fiel y cumple su promesa cuando la ponemos en práctica. Amén. Amén. Esto también quiere decir llevar una vida auténtica basada en la verdad de Jesús. Una vida auténtica. ¿Qué quiere decir eso? Ir con la verdad. Ser sencillo, sensible a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Ser auténtico, ser uno mismo. No ponernos caretas, hermano. Con la verdad delante de Dios. Cuando nosotros necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, esto me pasa. Porque a Él no se le puede mentir. Él es el único que conoce nuestros corazones, lo que nos está pasando, lo que está pasando en nuestros hogares. Y tiene la respuesta, así como le decía hace un rato, cuando vienen problemas, aflicciones, ya con ese problema viene también paralelamente su bendición, amén, su respuesta, la solución ya trae. Pero solo que a veces nosotros somos impacientes y no queremos esperar o no sabemos esperar el tiempo de Dios, porque Él tiene su tiempo y Él por sobre todas las cosas tiene el control. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Él tiene el control sobre nuestros problemas. Y lo que he entendido también estos tiempos, que mis problemas, que nuestros problemas no son solamente nuestros. A veces uno dice, se adueña del problema. Pero nosotros no somos los dueños de ese problema, porque si Él está con nosotros, Él también es el dueño de ese problema y nos va a solucionar. Amén. Porque lo que nosotros no podemos solucionarlo, Él pongamos en las manos santas y benditas del Señor Jesús, y Él traerá las respuestas definitivas, bendiciones especiales para nuestras vidas y sobre nuestros problemas. Hay libertad en la presencia del Señor. Amén. Amén. Lo que nos da la autoridad espiritual es la verdad del Señor Jesús. Su palabra nos da la autoridad. Porque si de repente uno está hablando con alguien, es un ejemplo, les pongo. Estamos hablando y uno de repente puede decir, yo digo eso. Pero no pensó en el pensamiento de Dios que está en la palabra, que está aquí en la Biblia. Porque nosotros no podemos decir no podemos ir delante de nosotros, delante de Dios. Él tiene que ir adelante nuestro para que pueda solucionarnos nuestros problemas. Amén. Amén. Y entonces ahí vamos a tener la autoridad, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Amén. Si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos enseña ceñirse con Él, a estar preparados para la batalla como un soldado ajusta su túnica antes de luchar. Esa palabra, ese consejo nos dejó el apóstol Pablo. Tenemos que ceñirnos, estar preparados para la batalla. ¿Cómo podemos prepararnos? Orando, preparándonos en Dios. Porque si uno va sin preparación a la batalla, un soldado no puede estar desprevenido, tiene que ir con sus armas, porque el enemigo le puede atacar y no vemos el enemigo, hermanos, no lo vemos, al enemigo no lo vemos porque está huestes espirituales, está en las regiones celestes y a veces nos ataca, hermanos,
sin darnos cuenta y no podemos estar desprevenidos, no podemos estar sin orar, no podemos estar sin leer la palabra del Señor, porque Él nos dará la fuerza. Amén. Amén. Para poder luchar contra todo. ¿Qué función tiene el cinturón? Es muy importante porque sostiene las demás piezas de la armadura. La justicia, la fe, etc. La verdad sostiene toda la vida. Así como el cinturón nos sostenía la armadura y la espada, la verdad sostiene la vida cristiana, protegiendo contra el engaño y las mentiras, que significa vivir con honestidad en Jesús. Como les decía hace un rato, tenemos que ser honestos con Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que podamos tener libertad, porque Él dijo que ya nos hizo libres hace muchos años, hace más de 2000 años. Pero si nosotros le queremos mentir a Él, nosotros mismos nos estamos mintiendo. Por eso en la oración tenemos que ir, Señor, algo me pasa, esto me pasa. Y a veces no nos damos cuenta que es exactamente lo que nos pasa. Pero Él sí, le podemos decir, Señor, yo no sé exactamente lo que me está pasando, pero quiero llorar, quiero... no sé, me pasa algo, pero solo tú puedes y sabes qué es lo que me pasa por mi corazón. Y te pido tu ayuda para que me saques, me liberes y me des la vida en abundancia como tú prometiste. Amén. La libertad en este momento, Señor, para poder bendecirte en espíritu y en verdad. Amén. Amén. La honestidad en Jesús. Tenemos que ser honestos delante de Él. Satanás es llamado padre de mentira, pero Jesús vino a darnos la vida en abundancia. Amén. Amén. La salvación y la vida en abundancia. Sí, pero Satanás es el padre de mentira que viene a querer mentirnos. ¿Cuántas veces les ha querido mentir? Nos ha querido mentir. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra y armar las armaduras del Señor, tenerlo, estar firmes para ese momento. Amén. Amén. Por eso esta pieza del cinturón, hermano, por eso esta pieza es muy importante porque implica estar listos, convencidos y vivir en la verdad para no ser engañados por ideologías, falsedades o falsas enseñanzas. Nos protege de la hipocresía, la malicia y debilitan nuestra autoridad espiritual. Reconocer a Jesús como la verdad misma y vivirla. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces habrá personas que nos vengan, que vienen a querernos enseñar cosas que no son del Señor. Pero si nosotros nos encargamos de leer su palabra, a veces en ese momento, en ese mismo momento que la persona te está hablando, el Espíritu Santo te va a traer a memoria lo que está escrito. Si alguna vez leíste, si alguna vez leímos, algo nos queda. Porque es el Espíritu Santo que va a obrar en nuestras vidas delante de la persona que nos quiere engañar, que nos quiere mentir. ¿Amén? Amén. Así tenemos que ser. La segunda armadura es la coraza de justicia. Amén. Amén. La justicia de Cristo protege el corazón y la conducta contra las acusaciones del enemigo. La justicia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ya nos justificó delante de Dios. Amén. Ya nos justificó delante de Dios. Y Él protege, la justicia de Dios protege nuestro corazón y la conducta contra las acusaciones del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere acusar? Nos quiere acusar de algún robo de repente. Pero no es así. Algunos
mienten en contra de nosotros, en contra de nuestra vida. Amén. Amén. ¿Qué significa estar vestido con la coraza de justicia? Miren, qué buena pregunta, ¿no? Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. El corazón se une con el corazón. La voluntad se fusiona con los pensamientos, se sujetan a Él y vivimos su vida. Amén. Nuestra voluntad tenemos que nosotros sujetar a la voluntad de Cristo. Porque nosotros, cuando le recibimos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, desde ahí en adelante, hasta que vayamos a su presencia, ya tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Por eso no podemos decir, yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a ir y voy a hacer esto porque esta persona me hizo así. Y no debería de ser así, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo, ¿cómo fue? ¿Y cómo es? ¿Y cómo seguirá siendo? Él tiene palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, repito que tenemos que orar todo el tiempo, velando y orando en todo tiempo. ¿Saben por qué? Para poder en algún momento, les vuelvo a decir que si vienen algunos problemas fuertes, poder defendernos delante de la persona, delante de las aflicciones, delante de cualquier cosa que nosotros muchas veces solo no podemos, pero con la ayuda del Señor sí podemos. Amén. 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 Significa estar vestidos con su manto de justicia. Con su manto de justicia. Nosotros, si leemos y estamos así, siempre preparados, vamos a estar vestidos, dice, con el manto de justicia del Señor. Miren qué importante que es ser hijo de Dios y leer su palabra y orar todo el tiempo. Amén. Amén. Esto es por fe, hermano. Es por fe. Es por fe. Y nuestra confianza actual en Cristo. Es por fe y la confianza actual. ¿Por qué dice actual? Porque no es pasado, es el presente, todos los días. Tiene que ser actual nuestra confianza. La mañana, la tarde, noche, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Tiene que ser actual nuestra confianza en Él. El tercero dice el calzado del Evangelio de la paz. Representa estar listos para llevar el mensaje de reconciliación de Jesús, que proporciona estabilidad en la lucha espiritual y la seguridad de la paz con Dios para avanzar. Amén. Llevar el mensaje de reconciliación. Nosotros tenemos que ser reconciliadores de la paz que nos dio el Señor. Amén. Por eso el orar es bueno. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor Jesús en esta hora? Amén. Por eso yo les decía, apenas empezaba la reunión, que hoy el Señor tiene algo maravilloso y grande para nuestras vidas. Amén. Enseñanza que vino de su corazón directamente para el corazón de sus hijos. Amén, Señor. Amén. Amén. Es hermoso realmente la palabra del Señor. Ejemplo, un constructor tiene que usar un calzado especial como de puntas de hierro. ¿Conocen a un constructor en sus hogares? ¿Alguien es constructor acá? ¿Sí? Hay que usar esos calzados que tienen las puntas de hierro, digamos, ¿no? Así es, yo he visto el calzado de un constructor. ¿Saben por qué tiene que usar eso?
Es un ejemplo, porque para que si de repente cae alguna piedra o algún hierro sobre su pie, para que no se lastime. Miren lo que es. Es hermoso. Por eso nosotros también la palabra del Señor es así. ¿Sí? Si se cae la piedra o algo, no se va a lastimar. Afirmarse en el Señor, tener estabilidad para no caer ni resbalar en terrenos difíciles. Ese es el calzado que usan los constructores. Es para defenderse de los que vienen para su vida si de repente cae algún hierro, ¿no? Pero también para no resbalar en terrenos difíciles o en medio de batallas espirituales, tenemos que caminar confiados en el Señor nosotros. Esa es la enseñanza del Señor. Que nosotros, para cuando tenemos las batallas espirituales, tenemos que caminar confiados en el Señor, así como usan Amén. los constructores sus calzados de hierro, de puntas de hierro. Nosotros tenemos que, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, en el Señor Jesús. Amén. 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 Cuarto, dice escudo de la fe. Esta protección Dios nos da para resistir las tentaciones, dudas y ataques del enemigo. Los dardos del fuego, mediante la confianza activa en Dios y su palabra. Miren, la protección de Dios, la fe que nos da Dios para resistir las tentaciones, dudas, ataques del enemigo. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, en Cristo, no vamos a poder salir adelante. No podemos vivir ya sin Cristo. Esta mañana estuve hablando con una hermana en Cristo y me decía, pastora, yo no puedo vivir sin Cristo. Yo no puedo estar más hoy en día sin orar todo el tiempo. Y estoy orando todo el tiempo. Estoy cocinando, estoy lavando la ropa de mi hijo y estoy orando. Amén. Muchas veces ya he orado hoy. Y me decía también, ya no puedo vivir sin Cristo. Amén. Amén. Porque no podemos dejarle a Él, porque Él está aquí. Entonces no podemos decirle, salí, Señor. Salí porque quiero hacer ahora mi voluntad. Ahora no quiero orar. Ahora no quiero hacer tu voluntad, sino que quiero hacer la mía. No podemos sacarle más a Él de nuestra vida. Por eso es hermoso ser hijos de Dios, porque no estamos más solos. Amén. Y Él se encarga de nosotros. Amén. 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 Tenemos que tener nuestra fe inquebrantable, constante en sus promesas. La fe inquebrantable. ¿Por qué dice eso? La fe inquebrantable. Porque muchas veces, hermanos, hemos pasado desiertos. Y de todos los desiertos que hemos pasado, Él nos ayudó. Y así va a seguir ayudándonos también en otros desiertos más. Amén. Nuestra fe la tenemos que activar constantemente. Amén. Inquebrantable tiene que ser. Amén. Constante en sus promesas. Porque sus promesas son fieles. Y Él cumple sus promesas. Amén. Amén. Dardos de fuego son. ¿Qué son los dardos de fuego? Las dudas, pensamientos negativos, temores, tentaciones, desánimo o persecuciones externas. ¿Cuántas veces nos viene el desánimo? No es porque nosotros seamos cristianos, no tenemos a veces tentaciones. Hasta Jesús tuvo tentaciones. No es porque seamos cristianos, nosotros no tenemos a veces desánimos, a veces no tenemos persecuciones. No solamente a veces en nuestra vida, en nuestra familia, no solamente de nosotros las persecuciones, sino que viene a veces externo. Esas persecuciones que no sabemos a veces de repente suscitan
y no sabemos el por qué. Pero todo tiene su propósito. Si Dios está permitiendo eso, es porque viene también su alado. Ya mismo viene la solución. Él nos va a sacar adelante, siempre y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, puestas en Él. Amén. Amén. La fe no es pasiva. No tiene que ser pasiva nuestra fe, sino que activar la verdad de Dios que no nos va a fallar, hermano. Tenemos que activar la fe en esos momentos de angustia, porque a veces sabemos o decimos que ¿cómo voy a salir de esta? Es muy difícil. A veces estamos en los hospitales y vemos nuestra familia o una amistad querida para nosotros y decimos, ¿cómo va a salir de esta? ¿O cómo voy a salir de esta? Porque es fuerte. Y en esos momentos nosotros tenemos o debemos de activar nuestra fe en Él. Amén. Amén. En ese momento. Tenemos que recordar las veces que Él nos sacó de tantas aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Amén. Por eso, no con nuestras fuerzas, no con nuestras pequeñas fuerzas, porque Él tiene la fuerza suficiente para darnos el fin que nosotros esperamos. Activar nuestra fe de Dios, que nunca nos va a fallar. Él Amén. nunca nos va a fallar. Nunca, hermano. Amén. Amén. 5. El yelmo de la salvación representa la seguridad y protección mental de la salvación cristiana. Contra las dudas, mire, representa la seguridad y la protección mental de la salvación cristiana. Contra las dudas, temores y ataques espirituales. Nos recuerda la esperanza de la vida eterna, la justicia divina y nuestra identidad en Cristo Jesús. Miren que realmente el yelmo de la salvación. Un cristiano debe tener la certeza de que es perdonado y salvado, aceptado por Dios. Un cristiano. Nosotros tenemos que saber realmente que la salvación ya nos regaló, porque hay gente que duda todavía. ¿Será que me voy a...? A veces yo he escuchado de boca de un creyente, de boca de un cristiano, y yo en mí, por dentro digo yo, pero no está seguro, ¿cómo va a dudar de la salvación que el Señor le entregó? Cuando le recibió a Él en su corazón la primera vez, Él ya nos dio la salvación, nos regaló esa salvación y la vida en abundancia. ¿Cómo vamos a poder dudar? No lo dudemos, hermano, de esa salvación tan grande y la vida eterna. Eso ya es definitivamente. A veces uno también, yo suelo escuchar que un hermano en Cristo, una hermana en Cristo partió a la presencia del Señor. Y uno dice, pero estaba apartado de repente. Pero es cristiano. Y uno dice, ¿será que fue al cielo? Si la salvación le regaló el Señor. Amén. La verdad que la fidelidad de Dios es tan grande y es hermosa. Podemos declarar siempre la fidelidad de Dios está sobre mi vida, está sobre mi familia, sobre mi casa, mi hogar. Amén. Amén. Un ejemplo, así como un motociclista usa el casco para proteger su cabeza si se cae, el creyente contra las mentiras del enemigo. Un motociclista, a veces salimos con mi esposo y yo miro, yo soy muy observadora, porque me gusta, me encanta proteger a mi prójimo, a los niños, a todos, me encanta.
Y a veces le digo a mi esposo, mira, este motociclista va sin casco. Y yo digo, ¿cómo va a salir sin casco? Porque es tan peligroso. Porque si se cae, lo primero que se va a romper, que se va a lastimar, es la cabeza. Y yo digo, no tiene familia, no piensa en su familia, no piensa en sí mismo, no se quiere, no se ama y no ama a su familia para estar sin casco. No. Y yo lo siento, y a veces mi esposo me dice, no le diga nada porque yo quiero sacar mi cabeza en la ventanilla del auto y decirle, hombre, por favor póngase el casco. Y mi esposo me dice, no le digas nada. Pero a veces quiero abrir mi boca yo y decirle, por la protección, para él, no es para mí. Es mi preocupación nada más. Amén. Amén. Y también en síntesis, la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Nosotros tenemos que declarar bendiciones. Nosotros no podemos ya actuar como antes de ser cristianos, antes de recibirle la bendición tan grande que es la salvación que Él nos dio. Ya el Señor cambió nuestra vida, cambió nuestro lamento en baile, en fiesta. Hay alegría siempre en nuestros corazones, por más que a veces pasemos noches difíciles, angustiosas, de día pasamos mal, pero acá está esa alegría y el gozo, la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, siempre está en nuestras vidas. Amén. Amén, porque el Señor está con nosotros. La espada del Espíritu. Esta arma es ofensiva, defensiva y fundamental en la armadura de Dios. Miren, esta arma, el Señor nos dio armas poderosas, pero esta es ofensiva, defensiva y fundamental en la armadura de Dios. Y vamos a ver cómo. Es el único instrumento de ataque para resistir las tentaciones. Es el único, dice, instrumento de ataque para resistir las tentaciones, luchas contra el pecado, refutar falsedades y defender la fe cristiana. Muchas veces nos dicen por ahí cosas que no viene al caso, cosas que no está en la palabra de Dios. Pero nosotros, sabiendo la palabra de Dios, podemos refutar esa mentira del diablo, esa mentira de Satanás que nos está diciendo. Refutar. Poder decirle, no, hermano. A mí no me vas a mentir, porque yo conozco la palabra de Dios. Conozco la palabra de mi papá. Y refutarle. Decirle, no dice así, la Biblia dice así. Amén. 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 Funciona para la defensa personal y proteger el corazón y para destruir argumentos falsos, pensamientos que se oponen a Dios. Miren, Amén. realmente la palabra de Dios, las armaduras de Dios, nos dio todo, hermanos. Funciona para la defensa personal, proteger el corazón y para destruir argumentos falsos. Porque algunos nos argumentan muchas cosas, nos pueden decir, pero la verdad la tiene el Señor. Amén. Y nosotros la conocemos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para hacernos saber lo que es de Él y lo que no es del Señor. Amén. 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 Lo podemos utilizar a través de la lectura diaria. Miren. Lo podemos, la palabra de Dios podemos utilizar con la lectura diaria. Por eso yo siempre les digo, lean la palabra. En nuestro grupo yo siempre pongo la lectura bíblica para que puedan leer y todos los días tener una comunión con el Señor a través de la lectura diaria. El estudio de la
la palabra, que también nosotros tenemos el estudio bíblico. Miren qué interesante e importante que es la enseñanza que nos está dando el Señor. Memorizar versículos para aplicar en situaciones de tentación como lo hizo Jesús. Tenemos que también memorizar versículos. Cada día si leemos la palabra de Dios, algo nos va a quedar en nuestro corazón y en nuestra mente. Algo de la palabra de Dios para poder nosotros aplicar en situaciones difíciles. Porque esa es nuestra defensa. Cuando nosotros declaramos en una situación difícil, la palabra de Dios dice así. Es como que abrió nuestra mente, abrió el mundo espiritual para bien para nuestra vida, para bendición para nuestra vida. Así como la hermana el otro día estaba en el trabajo, ¿se acuerdan? Estaba en el trabajo y una hermana en Cristo que estaba al lado también trabajando. Ella dio testimonio, la hermana Alicia, el otro día. Que la hermana dijo, no vendí nada. Y la hermana estaba orando por ella. En su corazón se comunicó con el Señor. Orando en todo tiempo cuando hay problemas. Y la hermana oró por ella sin decirle, estoy orando por vos, pero ella se comunicó. Porque ama a su hermana. Y entonces orar en todo tiempo. Y su oración llegó al Señor. ¿Y qué pasó? Enseguida vino la bendición del Señor. Somos testigos del poder, del milagro, prodigio y maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y la hermana enseguida vendió y recibió dinero. Miren cómo tenemos que ayudar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Somos de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Y ella fue bendecida, es bendecida, somos bendecidos para bendecir a otros. Con oraciones, hermanos. Con oraciones. Nuestro clamor. Tenemos que siempre orar y también, hermanos, saber, estar seguros que Él va a obrar. Amén. Esa es la fe inquebrantable, hermanos. Qué hermoso. Amén. La fe inquebrantable. Aplicar esos versículos en momentos de tentación. Así como hizo el Señor Jesús. Amén. Amén. A cada tentación, miren, acá bien. A cada tentación Jesús respondía con la frase, escrito está. Escrito está. Así tenemos que decir cuando alguien nos viene con mentira. ¿Saben por qué? Porque esa persona, ese alguien puede estar siendo usado por el enemigo, del padre de mentira. Y nosotros, así como Jesús, tenemos que declarar que va a estar todo bien. La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y a cada tentación, Él respondía con la frase, escrito está. La primera tentación que tuvo el Señor Jesús fue cuando tenía hambre. Y Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren. Gloria a Dios. Eso nos fortalece para la gloria de Dios. La segunda tentación es el orgullo y presunción. El diablo le sugirió tirarse del templo, del pináculo del templo. Miren. Le dijo, escrito está, le dijo el Señor Jesús. Escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, le dice. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Amén. Amén. Qué hermoso. La tercera tentación es poder, idolatría. El diablo le ofreció los reinos del mundo a cambio de que le adorara a Él. ¿Cuántas veces nos ofrecen tantas cosas del mundo?
Y así a veces nos equivocamos nosotros, porque queremos esa tentación que el enemigo nos muestra. Al Señor Jesús le mostró el mundo, todo el reino, todo el oro, todo, te lo voy a dar. Si me adoras a mí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está, dice, le dijo. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener bien clarito que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y servirle a Él en todo tiempo, en todo lugar. Y servirle a Él. No vender nuestra primogenitura. No vender al diablo nuestras bendiciones que ya lo tenemos. Solo tenemos que ponerlas en práctica su palabra. Así como el Señor Jesús lo hizo. Porque nosotros como cristianos ya lo tenemos todo. Amén. Él nos prometió y sus promesas son fieles. Amén. Sus promesas llegarán a nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he entregado tu palabra. Señor, así tal cual me has entregado, me has puesto, papá, en mi corazón. He entregado, Señor, a mis hermanos y mis hermanas aquí, Dios mío. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, así como me bendijiste a mí con esta enseñanza, Señor, para que mis hermanos también puedan, Dios mío, atesorar en sus corazones y ponerlas en práctica, Señor, en momentos difíciles, Señor. En momentos, Señor, que a veces uno dice, ya no puedo más. A veces cuando estamos arañando las paredes porque no sabemos cómo más, Señor, llorar, porque no sabemos a quién llorar. Arañamos esas paredes, Señor, porque necesitamos urgentemente, Señor, algo. Pero ese algo viene y vendrá de ti, Señor. Para poder, Señor, declarar tu bendición sobre nuestras vidas. Y ponerte, Señor, a ti en primer lugar en nuestras vidas. Señor, porque dice tu palabra, Dios mío, que el reino de Dios y su justicia tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que los demás vendrán por añadiduras. Señor, ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu palabra a quienes nos necesitan. Ayúdanos, Señor, a leer más cada día, más y más tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, poder estudiar, Señor. Poder estar firme, Señor, cuando vienen las tormentas, las crisis. Poder poner en práctica nuestra fe. Y que sea, Señor, inquebrantable como tú nos enseñas, Señor, así como tú hiciste, Señor. Cuando fuiste tentado, Señor, tú declarabas, Señor, tu palabra misma. Tú declarabas tu palabra, Señor. Y así, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, Señor, poder, Señor, declarar también siempre que la victoria viene, que la victoria es asegurada para nuestras vidas, porque tú que eres el victorioso, Señor Jesús, estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor Jesús, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor.